Hola, soy Ignacio Ortego y hoy, junto a mi compañero Felipe Montesinos, les venimos a presentar nuestra videocrítica de la película El Club por Pablo Larraín. Esta película fue presentada en el Festival de Cine de Berlín en el año 2015, donde ganó el Oso de Plata. Y es bastante importante para la trayectoria del director porque marca un cambio en el rumbo de su filmografía, ya que las otras películas que había dirigido hasta ese momento, Fuga, Tony Manero y No, tratan acerca de la dictadura, mientras que aquí se arriesga y habla sobre la iglesia y los abusos de poder que ésta ha tenido en Chile. Bueno, la película comienza contando la historia de cuatro sacerdotes, el padre Vidal, el padre Ortega, el padre Silva y el padre Ramírez, y de una mujer, la madre Mónica, de los cuales lo único que se sabe en un comienzo es que viven juntos en una casa en la localidad de La Boca, cumpliendo labores religiosas, y que comparten la afición de criar un perro para las carreras de gallo. Esta es su rutina hasta que un día llega un nuevo sacerdote, el padre Lascano, y esto constituye el primer gran giro de la trama, ya que la escena de su encuentro con el joven llamado Sandokan le da un tono muy sombrío a la historia, y es el cual va a continuar durante el resto de la película. El segundo gran hito de la historia viene dado por la llegada del padre García. Con su llegada se sabe la verdadera razón por la cual los sacerdotes están viviendo en esa casa, y es porque cumplen una penitencia debido a delitos que cometieron en el pasado. Es aquí donde se empieza a dar una especie de lucha entre el padre García, el cual quiere lograr que los curas confiesen y llevarlo a la justicia, contra el resto de los personajes, los cuales quieren que toda la verdad se mantenga en secreto. En términos generales, consideramos que es una película interesante, la cual trata de buena forma temas controversiales, como lo son los abusos sexuales cometidos por miembros de la iglesia, el encubrimiento, así como también otros delitos asociados a abusos de poder por miembros de la iglesia. Con respecto al guión, solo podemos decir que es excelente. Los diálogos son justos y necesarios. En algunos casos son bastante fuertes y explícitos, permitiendo mostrar la crudeza del tema principal. Además, la forma en que se van develando los secretos detrás de las personas que están en la casa es simplemente genial. También queremos destacar cómo los diálogos permiten no solo contar la historia, sino que también construyen las personalidades de los personajes. Por ejemplo, tanto la madre Mónica como el padre Vidal se excusan de sus acciones y niegan haber cometido delitos. Por contraparte, tanto el padre Silva como el padre Ortega son conscientes de lo que han hecho, pero se ven como personas que hicieron lo que les pareció correcto en su momento. Aquí se da un juego interesante entre el que ve la película y los protagonistas. Porque mientras nosotros vemos todas sus acciones como delitos graves, ellos lo ven como pecados, simplemente. También es el guión y el desarrollo de personajes como el padre García el que nos da a entender que la verdadera crítica de la película no es a los sacerdotes, sino más bien a la iglesia misma, que al final es quien entrega refugio a estos canallas y evita que sean enjuiciados como corresponde. Si bien pensamos que es excelente el hilo conductor de la historia, nos queda la sensación de que al aproximarnos al final de la película, esta se acelera y la trama se vuelve un poco brusca o forzada. El personaje de Sandokan representa un peligro para la iglesia y los padres deciden lidiar con él, separándose en dos grupos, uno siendo el padre Vidal y el otro el resto de personajes. De esta forma, el padre Silva, el padre Ortega y la madre Mónica llevan a cabo un planificado crimen para inculpar al pobre Sandokan, mientras que el padre Vidal decide intentar sobornar a un grupo de zorrones que se encuentra en la playa para que le den una paliza a Sandokan. Spoiler, sale mal. Esta escena en particular no la terminamos de entender, pues nos da la sensación de que no encaja con la película, que perfectamente pudo haber sido eliminada o reemplazada por otra cosa. Ahora Felipe pasará a explicar los aspectos más técnicos de la película. A nuestro parecer, uno de los aspectos que más destaca al momento de ver la película es el uso de la fotografía y los planos para complementar la emoción que se busca transmitir con la historia. Por una parte, se tienen las diversas escenas en las que se realiza un primer plano a la cara de los sacerdotes, con la finalidad de aumentar la carga emocional que tiene el relato. Un ejemplo de esto es
es cuando el padre García entrevista a los sacerdotes uno a uno. Las conversaciones que tiene son en su mayoría relatos crudos, y el primer plano a la cara ayuda a mostrar cómo los 4 sacerdotes o niegan los hechos o son capaces de reconocerlos y contarlos sin mostrar un cambio en su expresión facial o sin mostrar remordimiento alguno, generando una especie de deshumanización de los personajes. Por otra parte, pudimos observar que la película se apoya mucho en el recurso del gran plano general, ya que cada cierto tiempo se muestra un plano amplio del paisaje en el que transcurre la historia, el cual en su mayoría son paisajes desolados, de playas desiertas o lugares sin gente, lo que ayuda a transmitir la sensación de soledad o de desamparo que marca la historia, la iluminación y la música. En cuanto a la iluminación, cumple un rol fundamental en mantener este tono sombrío o oscuro de la historia, ya que desde un comienzo, las escenas de día, por ejemplo, mantienen una gama de colores más bien grises o azuladas, y las escenas de noche, en general, poseen poca iluminación artificial. Esto se puede ver claramente, por ejemplo, en la escena donde los personajes se encuentran cenando en la casa y hay solo una lámpara que ilumina, mientras que la escena es grabada desde la sombra. O también podrían considerarse las escenas grabadas en la calle, donde la única iluminación corresponde al iluminario público. Mientras que en cuanto a la música, efectivamente cumple con su propósito, ya que acompaña de buena forma a cada escena dependiendo si ésta requiere mayor emocionalidad o mayor crudeza. Además de que va en una misma línea con el tono sombrío y desolador de la fotografía y la iluminación. Sin embargo, consideramos que solo queda en este cumplimiento, ya que, a nuestro parecer, no logra destacar tanto por sobre los otros aspectos visuales o actorales de la película. Con respecto a la actuación, solo podemos decir que es sublime. Por ejemplo, José Sosa, quien interpreta al padre Lascano, logra plasmar el sentimiento de autodesprecio que se tiene el personaje al volverse consciente de que pertenece a esta casa de mierda, como mencionan los mismos padres. También queremos destacar a Antonia Segers, quien muestra un actuar medio psicópata en el rol de Madre Mónica, dándole un toque siniestro a la película. Ella es capaz de lograr mantener esto durante todo el film y es simplemente espectacular. Por otra parte, Roberto Farías, como Sandokan, debe cargar con todo el peso que conlleva representar a las víctimas de los abusos cometidos por parte de la iglesia y mostrar la vulnerabilidad de quienes han sido abandonados y no han tenido a quien acudir, lo que está muy bien logrado a nuestro parecer. A modo de cierre y teniendo en consideración todo lo ya mencionado, consideramos que es una excelente película, ya que mezcla un buen guión con buen desarrollo de personajes y un buen final, ya que a fin de cuentas, a pesar de mantener el encubrimiento, el padre García igual les deja una especie de castigo al obligarlos a cuidar a Sandokan. Además de esto, junta un excelente grupo de actores y tiene un muy buen uso de los recursos audiovisuales. Por todo esto, recomendamos en un 100% la película, teniendo en consideración, sí, que puede ser un poco fuerte y trata temas sensibles, así que es algo a tener en cuenta antes de verla. Y esa fue nuestra videocrítica, esperamos que les haya gustado.